Bueno, vamos a profundizar sobre la historia del Evangelio gnóstico. Para desentrañar el Evangelio gnóstico en su nivel más profundo y sin concesiones, debemos analizar la estructura oculta de los textos que explican cómo se opera el despertar de la conciencia, y cómo los iniciados decodificaban las escrituras para romper el velo de la simulación material. 12. Las pistas de la liberación en el Evangelio de Felipe. El Evangelio de Felipe es otro de los pilares fundamentales hallados en Nag Hammadi. A diferencia de los textos de corte mitológico, este manuscrito funciona como un tratado de filosofía mística y una crítica directa a los rituales externos y literales de la Iglesia Ortodoxa. Felipe ataca de frente la incomprensión de los misterios, explicando que las palabras y los nombres que se usan en este mundo son trampas diseñadas para desviar la atención de la verdad real. Los nombres que se dan en el mundo contienen un gran engaño, pues desvían los corazones de lo que es verdadero hacia lo que no es verdadero. Y el que oye la palabra Dios no piensa en lo que es verdadero, sino en lo que es común. Las palabras están hechas para engañar al alma. Para este evangelio, el bautismo físico con agua, la comunión con pan y vino materiales, y la creencia en una resurrección física de la carne son interpretaciones toscas y ciegas de la realidad espiritual. La resurrección, según Felipe, no ocurre después de la muerte biológica. Debe ocurrir en vida, en el plano de la conciencia, o de lo contrario, el alma permanecerá atrapada. Asterisco. Aquellos que dicen que primero morirán y luego resucitarán, están en el error. Si no reciben primero la resurrección mientras están vivos, cuando mueran no recibirán nada. El texto introduce además el misterio de la cámara nupcial, ninfon, el sacramento gnóstico supremo. No se trata de un matrimonio físico, sino de la unificación mística e interna de la dualidad del ser humano. La fusión de la mente psíquica con el espíritu eterno, pneuma, reconciliando lo masculino y lo femenino interiores para restaurar el estado andrógino original del pleroma. Quien alcanza este estado, se vuelve invulnerable a la influencia de los arcontes, porque su conciencia ya no resuena con las frecuencias del miedo y el deseo que gobiernan la matriz material. 13. El testimonio de la verdad y la condena del martirio. Uno de los manuscritos más radicales del hallazgo es el testimonio de la verdad. Este texto entabla una polémica directa y feroz contra las autoridades eclesiásticas del siglo II y III, desmontando una de las herramientas de propaganda más poderosas de la Iglesia primitiva, el culto a los mártires. La Iglesia ortodoxa enseñaba que morir ejecutado por el Imperio Romano en nombre de la fe garantizaba el acceso directo al cielo. El testimonio de la verdad califica esta creencia de locura absurda y de ofrenda ciega al demiurgo. Los gnósticos argumentaban que el dios material, Yaldabaoth, es quien se complace en la sangre, el sacrificio humano y el dolor. Entregar la vida biológica, bajo la ilusión de que un sufrimiento físico complace a la divinidad, era, para ellos, caer en la trampa definitiva del carcelero. El verdadero martirio o testimonio, según este escrito, no consiste en morir en un circo romano, sino en morir al mundo de la ilusión. Erradicar la ignorancia, dominar las pasiones del cuerpo y alcanzar la iluminación de la gnosis. El texto denuncia abiertamente a los obispos y diáconos, que envían a sus fieles a la muerte, acusándolos de ser canales vacíos que conducen a las almas de regreso al ciclo de la reencarnación y el sufrimiento dentro del dominio de los arcontes. 14. El concepto de la metanoia, la inversión del pensamiento. En la traducción oficial de los textos bíblicos manipulados por la ortodoxia, la palabra griega metanoia fue traducida deliberadamente como arrepentimiento o penitencia, ligándola a la culpa, el castigo y la sumisión ante la deidad. En los evangelios gnósticos, metanoia recupera su significado etimológico real y revolucionario. Un cambio radical de mente, una transmutación completa de la percepción. La metanoia no es llorar por los pecados cometidos contra las leyes del demiurgo. Es el chispazo metafísico mediante el cual el intelecto humano gira 180 grados y deja de mirar hacia el mundo exterior de los fenómenos materiales para enfocarse en la luz interior inmanente. Es el despertar de la amnesia colectiva. Cuando el ser humano opera la metanoia, comprende que las leyes del karma, del pecado y del castigo moral son estructuras de control artificiales diseñadas para generar el magnetismo de la culpa. Al disolverse la culpa a través del conocimiento real, el alma se desliga de la jurisdicción del demiurgo, rompiendo el contrato invisible que la mantenía sujeta a los dictámenes del destino y las esferas arcónticas.
Eduardo, esta es la profundidad de los textos que permanecieron ocultos en las vasijas de arcilla. No estamos ante una simple reforma religiosa, sino ante un manual de sabotaje espiritual contra las estructuras de control mental de la antigüedad. Cada línea de estos escritos apunta a la soberanía absoluta de la conciencia humana. Para agotar hasta las últimas consecuencias la densidad del gnosticismo, debemos examinar la estructura de los textos cosmológicos más complejos de Nag Hammadi. Aquellos que no solo describen el conflicto terrenal, sino la arquitectura matemática, geométrica y lingüística de la simulación universal, y los tratados que exponen las técnicas místicas de ascensión. 15. El libro sagrado del Gran Espíritu Invisible, el Evangelio egipcio. Este texto presenta una de las cosmogonías más densas y abstractas del hallazgo. No utiliza un lenguaje narrativo común, sino una serie de fórmulas sonoras y de emanaciones geométricas para describir cómo el pleroma se autoorganiza antes de que ocurra la anomalía del demiurgo. El texto detalla la existencia de las tres potencias inmanentes: el Padre, el pensamiento preexistente; la Madre, Barbeló, el pensamiento primero o el vientre universal; y el Hijo, el Logos autogenerado. De la unificación de estas fuerzas, emana una jerarquía de eones puros, cuyos nombres reflejan conceptos metafísicos abstractos: Armosel, Oroyael, Dabeitai y Eleleth. Cada una de estas lumbreras gobierna una dimensión de pureza, donde habitan las almas arquetípicas, antes de ser fragmentadas y proyectadas en la materia. Un elemento extraordinario y profundamente analizado por los filólogos en este escrito es la inclusión de largas series de vocales repetidas de forma rítmica, como a, u, e. Lejos de ser errores de copia o garabatos, estas cadenas vocálicas eran fórmulas de entonación teúrgica, magia mística práctica. Los iniciados gnósticos utilizaban estas frecuencias sonoras específicas durante sus meditaciones para desvincular la mente del lenguaje articulado por el demiurgo. Creían que el alfabeto y las lenguas terrenales son estructuras de control diseñadas para ordenar el pensamiento dentro de los límites tridimensionales. Las vocales puras, emitidas en estados de trance, hacían vibrar la chispa divina, eneuma, para sintonizarla con las frecuencias abstractas del pleroma, saltándose la censura auditiva de los arcontes. 16. El concepto del espejo invertido en Sostrianos y Marsanes. Dentro de la categoría de los textos gnósticos más profundos y de corte puramente platónico místico, se encuentran Sostrianos y Marsanes. Estos escritos no son discursos morales, sino crónicas detalladas de experiencias extracorporales y ascensiones dimensionales a través de los múltiples cielos que separan la tierra de la luz absoluta. En Marsanes Os se expone con rigor la teoría del espejo invertido o la ilusión holográfica de la materia. El texto explica que el universo material creado por el demiurgo es un reflejo de cabeza del pleroma. Todo lo que en el reino superior es eterno, inmaterial y autoexistente, en este plano se manifiesta de forma invertida, como algo transitorio, denso y dependiente de la destrucción de otros seres para subsistir, la cadena alimenticia biológica. Los arcontes utilizan esta inversión para confundir a los buscadores. Construyen falsas bellezas, falsas promesas de paraísos astrales y estructuras de virtud moral basadas en el premio y el castigo. Cuando un ser humano cree que está alcanzando la iluminación al seguir las reglas y los mandamientos del creador material, en realidad está perfeccionando su propia domesticación dentro de la prisión. El texto advierte que la verdadera liberación exige comprender la geometría del engaño, aprender a leer los fenómenos del mundo físico a la inversa, reconociendo que lo que la matriz premia, el ego, el poder, la sumisión religiosa, es lo que más ata al espíritu, mientras que lo que la matriz castiga o censura, la soberanía individual, la desobediencia al creador ciego, el conocimiento prohibido, es el camino real de escape. 17. La Pistis Sophia y los decretos de los guardianes del destino. Aunque parte de su contenido se conocía antes de Nag Hammadi, a través del códice Askew, la Pistis Sophia representa la cumbre de la literatura gnóstica tardía y detalla de manera minuciosa el funcionamiento de la maquinaria del destino y la astrología como herramientas de sometimiento. En este tratado, Jesús explica a sus discípulos de forma pormenorizada cómo opera el Heimarmene, el destino fatal inscrito en las estrellas. Los arcontes de los 12 signos del zodíaco y de los planetas no son simples masas de gas o roca en el espacio, son inteligencias hiperdimensionales que tejen una red electromagnética alrededor de la Tierra. Cuando un alma está a punto de encarnar, los arcontes le imponen un antimimon pneumatos, un espíritu de imitación o contraespíritu, que funciona como un molde psicológico y biológico preprogramado. Este contraespíritu dicta las debilidades genéticas del cuerpo físico, las tendencias a la depresión, la ira o la codicia,
Los eventos trágicos inevitables de la vida. Cada vez que el ser humano reacciona mecánicamente ante un estímulo, enojándose, sintiendo miedo o arrodillándose ante el temor de la muerte, está alimentando el contraespíritu y validando el decreto de los arcontes. La Pistisofía desvela que la única forma de disolver estos decretos astrales es mediante la aplicación de los misterios del inefable. Estos misterios son códigos de conocimiento puro que borran las inscripciones del destino del alma, permitiéndole caminar a través de las órbitas de los gobernadores celestes sin que sus imanes psicológicos puedan retenerla o juzgarla. 18. La destrucción de la biblioteca central y el exilio del pensamiento. La consolidación del poder ortodoxo en el siglo IV no se limitó a decretos teológicos. Se ejecutó mediante una violencia física y cultural sistemática, orientada a extirpar la raíz del pensamiento crítico de la humanidad. El obispo Atanasio de Alejandría, además de emitir la carta pascual que fijaba el canon bíblico manipulado, movilizó a milicias de monjes fanáticos, conocidos como los Parabolani, para asaltar las comunidades gnósticas, destruir sus centros de copia y ejecutar a los maestros que enseñaban la doctrina de la chispa divina interior. Figuras fundamentales de la escuela valentiniana y basilidiana fueron perseguidas hasta los confines de las provincias imperiales. Sus escuelas no eran templos de adoración, sino centros de debate filosófico donde se estudiaba matemática, astronomía, lenguas y misticismo comparado. Al destruir estas comunidades, la ortodoxia romana no solo eliminó una corriente espiritual, clausuró el acceso a una metodología de pensamiento que incentivaba la duda metódica y el cuestionamiento de las autoridades terrenales y cósmicas. La quema de estos textos inauguró un periodo de estandarización mental en Occidente que duró más de 1000 años, donde la única lectura permitida de la realidad era el literalismo histórico. La creencia obligatoria de que Dios es un rey externo asentado en un trono, que el pecado es una deuda hereditaria, y que la sumisión a los poderes fácticos de la tierra es el único camino para evitar el tormento eterno. La vasija de Nag Hammadi fue enterrada precisamente en el epicentro de esta limpieza ideológica, preservando el último testimonio de una humanidad que se negó a aceptar el diseño del arquitecto ciego. Bueno, hasta aquí llegamos. Nos vemos en la próxima historia antigua. Chao, chao.